Una buena pregunta de Gamarán. Cuando se consiguen libros en bibliotecas públicas, ¿es en detrimento del autor? Sí, claro. Si la biblioteca paga un libro, el libro cuesta 100 euros, dólares, pesos, lo que quieras. De esos 100 unidades monetarias, al autor le tocan 8, 9, 10, así, si es de medio pelo, como era yo, o 11 o 12, cuando ya es mucho, muy importante, te dan hasta el 12%. Y claro, te lo pagan esa vez, y luego el libro lo pueden leer docenas o cientos de personas en la biblioteca pública. Pero creo que la mayoría de los autores, si no es que todos los autores, consideran que, bueno, esto está bien, el libro no solo es para quien lo pueda pagar, y el que haya libros tuyos en una biblioteca pública pues, siempre es una satisfacción. Yo no sé si haya míos en alguna biblioteca pública. Si alguien lo sabe, me lo dice, por favor. Yo creo que alguno debe haber, por ejemplo, el de Superbarrio o el de los periodísticos, el de Superbarrio, el de los primeros 101 días de Cedillo, deberán estar en alguna biblioteca pública. Si no las ha mandado sacar de allí, por supuesto, Sheinbaum y su banda. Yo te leí por primera vez en la Biblioteca Central de la UNAM. Madre mía, se llama No Soy Batman. Tomaba libros de cuentos al azar, así que si estás en una de las bibliotecas más importantes de México, por supuesto, la Biblioteca Central de la UNAM. No sé si estará uno de mis dos libros de cuentos, el último es Más allá no hay nada, y el otro era Escenas de la realidad virtual, el primer libro de cuentos que saqué. Prácticamente la editorial me ofreció todo, pero al final yo hasta lo fotocompuse con tal de poderlo publicar. Ustedes no saben lo que hace un autor por publicar. Así que gracias, No Soy Batman. Y si te acuerdas cuál de los dos libros fue, me gustaría saber. Dice No Soy Batman, el libro que leí en la Biblioteca Central fue Más allá no hay nada, y mi cuento favorito era El libro de García, me parece que así se llama. Nuevo llamamiento, por cierto, qué bueno, y qué bueno, es uno de los cuentos que más me gusta de los que he escrito yo en toda mi vida. Eh, bien, la historia esto ya he pedido ayuda, pero vuelvo a pedirla. El libro de García me fue comprado por los productores de una serie de antología de cuentos en televisión, se llamó Cuentos para Solitarios. Lo dirigió un conocido mío que es Carlos García Gras. Estuve en 2 días de la grabación, de la filmación, en realidad, del cuento, del libro de García. La adaptación, el guión para televisión lo hice yo, es decir, me compraron los derechos del cuento y me pagaron además por hacer yo mismo la adaptación del guión. Creo que porque Carlos dijo que yo lo podía hacer. Yo he escrito guiones tal y cual. Entonces vi algunas de las primeras, un par de escenas que se filmaban de mi adaptación de mi cuento, el libro de García. Esto fue en 1994. 30 añazos, hermanitos. Y nunca vi la obra. Nunca vi el cuento grabado, filmado, terminado. Nunca vi el programa de televisión. Y sé que a veces lo pasan, a ver, se lo siguen explotando, y me parece muy bien que lo sigan explotando. Ya me deberían pagar residuales de derechos de autor, pero no lo van a hacer. Pero por ahí en el mundo andan copias de el libro de García en la serie Cuentos para Solitarios. Si alguien sabe cómo acceder a uno, se los agradeceré muchísimo, porque me encantaría ver cómo quedó finalmente eso.